Él es Wario. Bueno, creo que todos sabemos quién es Wario. Seguro lo has visto al menos una vez en alguno de esos tantos juegos de Mario en los que aparece. Pero más que solo verlo, seguro también lo has escuchado. ¿Saben? Mi fascinación por Wario comienza cuando dentro del colorido y amigable universo de Mario te encuentras a un personaje sacándose los mocos y riéndose a la menor provocación. Es asqueroso, antihigiénico, explotador laboral y es incentivado por bienes materiales sobre cualquier cosa, características que yo seguramente odiaría de una persona, pero Wario es Wario, ¿no lo amarías tú también? Wario es un personaje con mucha antigüedad, desde que tengo memoria siempre lo he visto en estos juegos de Mario spin-offs, Mario Kart, Mario Party, Smash Bros. ¿Smash Bros es un spin-off de Mario? Es muy temprano para un existencialismo. Wario siempre ha estado ahí. Sin embargo, su representación a lo largo del tiempo es un poco confusa. Actualmente existen dos Warios completamente distintos y uno con una clara mayor importancia sobre el otro. Una persona puede decir, me gustan mucho los juegos de Wario, y ante esa sentencia reaccionan dos tipos de personas. Una de ellas dirá, oh, a mí también me gusta mucho WarioWare, mientras que la otra, ciertamente perteneciente a un colectivo más pequeño que lo respalde, dirá, oh, a mí también me gusta mucho Wario Land. Pero, ¿por qué Wario tiene estas dos franquicias? WarioWare, Wario Land, ¿de dónde vienen? El día de hoy vamos a hablar de la doble identidad de Wario. No han pasado ni 2 minutos y ya se durmió. ¿Tan rápido te aburriste? Pues es que ya sabemos todos que sobrevaloras a Wario. Vas a hablar de WarioWare y Wario Land. No hay manera de que digas algo que no sepa. Pues mira, convenientemente acaba de aparecer en mis manos una libreta llena sobre conocimientos sobre Wario. Confío tanto en ella que sin siquiera verla yo, te voy a enseñar el primero de ellos. ¿Cómo que Miyamoto no creó a Wario? Patricio, ¿por qué dices eso? ¡Lo dice la... Es imposible que Miyamoto no haya creado a Wario. Lo dice la libreta. ¡Explícate! Pues sí. Es verdad. Para dar contexto debemos ir atrás, tal vez demasiado, a los inicios de esta tan carismática compañía de videojuegos. En la época de los 70s, cuando Nintendo, siendo una compañía ajena a los videojuegos, quiso dar el salto hacia estos, tuvo que crear un equipo de desarrollo dedicado a crear consolas y juegos. Dicho equipo fue nombrado Nintendo Research and Development, un nombre un tanto peculiar para un equipo de desarrollo, pero para quitarnos de problemas los abreviaremos R&D. Pero se vuelve más complicado porque fue dividido en varios mini equipos de desarrollo, pero el que nos importa es el uno. Fue liderado por Gunpei Yokoi, quien se considera pilar del éxito en las portátiles de Nintendo, habiendo creado la Game & Watch y la Game Boy. Este equipo de desarrollo existió desde las arcades en los 80 hasta la Game Boy Advance en los 2000. Se les acredita la creación de algunas de las franquicias elementales en Nintendo hoy en día, como Kid Icarus y Metroid. Hay que mencionar que R&D 1 solían trabajar distantes de Miyamoto. Nintendo decidió que Miyamoto era demasiado bueno por su desempeño en los juegos de arcade que decidieron darle su propio equipo de desarrollo, Nintendo R&D 4, el equipo detrás de juegos como el Mario y el Zelda de NES. R&D 1 en muy contadas ocasiones sirvió como equipo de desarrollo de Miyamoto y por lo mismo estos casi no desarrollaban juegos de Mario, pero la marca de Mario comenzaba a crecer. El éxito de Mario hizo que Nintendo por obviedad tuviera que producir más juegos de este. Así fue que R&D 1 fueron encargados a desarrollar algunos juegos de Mario, aunque Miyamoto no estuviese envuelto. Hacer juegos de Mario era algo que al equipo no le agradaba tanto, pero volveremos a este descontento más adelante. El primer título importante de Mario en ser desarrollado por R&D 1 sin Miyamoto fue Super Mario Land para la Game Boy en 1989. Super Mario Land fue el primer plataformero de Mario en consola portátil. Es un juego un tanto distinto a tu juego de Mario convencional. Aquí hace su debut la princesa Daisy. En este juego Mario
Wario debe viajar por las tierras de Sarasaland para rescatarla de un alien llamado Tatanga. Desde aquí se distingue, no es tan Bowser ni Peach, también en sus diseños, la temática en general, se notaba la ausencia de Miyamoto. Es un juego muy único en el buen sentido. Tras el inevitable éxito de Super Mario Land, vino Super Mario Land 2 The Six Golden Coins en 1992, pero este juego sí que se distinguió. Su trama nos cuenta que Mario en su viaje a rescatar a Daisy descuidó su castillo personal en su isla privada, Mario Land. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mario tiene motivaciones materialistas? Pero ahí no acaba. Su castillo personal ha sido invadido por un viejo enemigo de la infancia que lo ha molestado constantemente. Un misterioso cazatesoros llamado Wario. Por fin, aquí está. Menos mal, aparentemente pasé 2 minutos con 56 segundos sin hablar de Wario en un video que tiene a Wario en el título y en la miniatura. Espero eso no haya sido ningún problema. 2 minutos con 56 segundos. Menos mal no fueron 3 minutos, porque cuando un video que tiene a Wario en el título y en la miniatura pasa 3 minutos sin hablar de Wario, entonces para mí automáticamente es un mal video. ¿Qué? Es mi lema de vida. Como dije antes, Super Mario Land no tuvo influencia de Miyamoto. Wario es una creación por parte del equipo de Nintendo R&D1, diseñado por Hiroshi Kiyotake, diseñador estelar del equipo, quien también es uno de los creadores de Samus. Wario fue creado con la intención de ser un personaje rebelde que iba en contra de lo ya establecido en el universo de Mario. Un enemigo que por fin no es Bowser ni alguien que atenta contra Peach o alguna princesa, sino contra los intereses materiales de Mario. Según los desarrolladores, una de las principales inspiraciones para crear a Wario fue Bluto, de Popeye, al menos físicamente, y hay que recordar que Wario en un inicio era gigante. Ahorita lo ves muy mono al lado de sus amigos en el Mario Party, pero en Mario Land 2 le doblaba el tamaño. En fin, muchas cosas en Super Mario Land 2 se salían del usual. Super Mario Land 2 fue un éxito, y por obviedad R&D1 debían seguir sacando más juegos de la serie, pero no querían. Como dije antes, producir juegos de Mario no era algo que disfrutaran mucho, no era parte de las series que ellos crearon, disfrutaban muchísimo más de hacer Metroids que Marios, y aquí fue donde se preguntaron: Ey, den ideas porque Mario Land 3 no se va a hacer solo. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo juegos de Mario Land? Sí, ¿por qué? Hola, jefe. Super Mario Land 3. ¿Así o más claro? Por favor, podemos al menos cambiar algo, ¿no? ¿Objeciones? Wario Land. Yo digo que va. Así nació Wario Land, Super Mario Land 3 en 1994, el primer juego que iniciaría la serie de juegos que se conoce como Wario Land. Wario es un personaje rebelde, pero también representa la rebeldía de R&D1 ante Nintendo de seguir produciendo juegos de Mario Land. Wario es un personaje codicioso, avaro, para nada es el tipo de protagonista promedio en juegos de Nintendo. Ese es su encanto, ser un contraste. Pero ¿en qué consistían estos juegos? El primer Mario Land apuntó a ser parecido al Mario de NES, pero en Mario Land 2 se tomaron muchísimas más libertades. Este juego tiene una variedad de enemigos originales inmensa, casi no hay ni plantas piraña ni gumbas. También hay habilidades especiales de Mario que no han vuelto y que probablemente no muchos sepan de su existencia, como Mario Conejo, pero la jugabilidad plataformera de Mario, ahí está. Mario salta alto y aplasta para derrotar enemigos. Wario Land se aleja mucho de esto. Desde el inicio se planteó a Wario como un personaje muy fuerte, un tanque. Su movimiento es repentino y destructivo. Tiene una habilidad por defecto, la cual es su codazo. Es más grande y poderoso que Mario. Wario no consigue habilidades como Mario lo hace a través de hongos, las consigue de sus enemigos. Lo puede quemar y comienza a correr desenfrenadamente en llamas. Lo puede pinchar una abeja, cosa que lo infla y comienza a flotar. Podrá sonar a que Wario era invencible, pero no lo era. Aquí es donde
donde entra el maravilloso diseño de niveles. Estos juegos no iban de pisar gumbas ni saltar obstáculos difíciles, iban de romper bloques, conseguir tesoros resolviendo puzzles y de vencer bestias. Cuando lo queman debes ingeniártelas para tocar específicamente ese bloque que solo se destruye con fuego para así conseguir un coleccionable. Cuando lo pinchan debes moverte específicamente por los huecos del techo para llegar a zonas más altas y proseguir. También hay cosas que lo afectan y estas cosas pueden serte para bien como para mal, pero ahí está el ingenio. Recuerden que estamos hablando de los desarrolladores de Metroid. Estos juegos lentamente se parecían más a un Metroid que a un Mario. Si Super Mario Land 2, como dije, ya se distanciaba en estética de lo que usualmente es Mario, en Wario Land tuvieron toda la libertad que quisieron. No hay ni Koopas, ni Goombas, ni nada. Sus diseños son muy... dejémoslo en extravagantes. Le crearon su propio universo a Wario y era genial. Tanto le gustó a R&D1 la idea de desarrollar una serie de juegos dedicada a Wario que siguieron haciéndolo. Wario Land 2, Wario Land 3, Wario Land de Virtual Boy y hasta llegar a Wario Land 4 de Game Boy Advance en el año 2001. Formalmente conocido como el pináculo de la franquicia y personalmente el juego propulsor del tanto gusto que le tengo hoy en día a este personaje. Eso se parece a la intro de alguien. Pero lentamente, mientras nadie notaba, se comenzaba a desarrollar otra idea. Durante el año 2000, desarrolladores de R&D1 trabajaban un proyecto en secreto para la Game Boy Advance sin aprobación de sus supervisores, una idea que potencialmente cautivaría a millones. Juegos de pocos segundos, a los que debes reaccionar rápido, con temática de lo que sea que se te ocurra. En este tienes que meter el hilo en la aguja. Este es literalmente Duck Hunt. En este tienes que picar narices. En este tienes que destruir Marte. Ok, lo entiendo. Son buenas ideas. Pero ¿cómo las vamos a vender? No podemos ponerles microjuegos veloces y ya. Necesitamos a un personaje, a un símbolo que vaya de acuerdo a este bombardeo de microjuegos sin sentido. ¿Quién podría ser? I'm a Wario. I'm gonna win. Yo sé a quién. ¿Wario? ¿Por qué Wario? ¿Cómo que por qué? Pues porque está bien cagado. La verdad, sí. No puedo objetar contra eso. Oh, apúntalo. Entonces, Wario será la cara de estos juegos. Pero hay que cambiarle algo, ¿no? Digo, no podemos poner al Wario de siempre y ya. Ya sé. Hay que hacerlo un motociclista con casco y chaleco de mezclilla. Eres un genio. ¡Eres un genio! ¡Eres un genio! ¡Sí! 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 ¡Apúntalo! Así nació WarioWare. Inusual, ¿no? Yoshio Sakamoto, uno de los diseñadores estrella de R&D1, en una entrevista en 2004 dijo que Wario fue elegido para WarioWare por siempre estar haciendo cosas estúpidas. Era una combinación perfecta. Así nació el primer juego de WarioWare, WarioWare Mega Micro Games para la Game Boy Advance en 2003. R&D1 trabajaron arduamente en este proyecto, en conjunto con Intelligent Systems, desarrolladores de Paper Mario y Fire Emblem. Se diseñó un universo de caricaturescos personajes que acompañaran a Wario. La premisa de estos juegos generalmente va de Wario queriéndose hacer millonario vendiendo microjuegos, encargándole la creación de estos juegos a los personajes pertenecientes de este universo, los cuales son, a palabras de Wario, unos ingenuos por siempre caer en el chantaje de que les va a pagar cuando en realidad nunca lo hace. Ahora que todos esos ingenuos se encarguen del resto como siempre. En este universo todo es muy colorido, la ciudad diamante y todos sus personajes. A pesar de salir unos segundos y tener poco o nada que ver con los microjuegos en sí, todos tienen su momento de brillar. Los microjuegos se usan como ayuda a los eventos por los que estos personajes pasan. Por ejemplo, al inicio de Mega Micro Games, Wario de alguna u otra forma se queda atorado en su estéreo. Durante un microjuego y otro ves a Wario atrapado en la pantalla del estéreo. Después de completarlos todos,
todos, este puede salir. Mona es una repartidora de pizzas tratando de llegar al trabajo. Se le hace tarde y excede el límite de velocidad, lo que causa que sea perseguida por policías. Seguido a esto sale un changuito con un visor a tirarles bananas. Y los microjuegos le ayudan. Sí, es raro, pero no les he hablado del Dr. Crygor, que su mini evento es ir al baño. Entre cada microjuego le jala el retrete y aunque los pases todos se le inunda la casa. En fin, son raros, pero ese es su encanto. Para eso fueron hechos. Un juego que iba de picarse la nariz con Wario en la portada tenía todo para salir bien. Y lo hizo. Dentro de la misma Nintendo gustó tanto la idea que el mismo Miyamoto dio ideas para que este juego tuviera un marketing exitoso. WarioWare se volvió tan importante que es una entrega obligada en cada consola de Nintendo. RD1 dejó de existir en 2003, fue fusionado con otros equipos de desarrollo de la misma Nintendo para formar Nintendo Software Planning and Development, y los siguientes WarioWare fueron acreditados a dicha desarrolladora. Actualmente SPD tampoco existe, y en 2015 fueron de nuevo reasignados a la actual Nintendo Entertainment Planning and Development, la desarrolladora que produce juegos de WarioWare hoy en día, incluido el de Switch. WarioWare continuó teniendo juegos para futuras consolas, y Wario pasó a ser conocido por esta tan carismática y colorida franquicia. Pero al mismo tiempo se olvidaron de la franquicia que inicialmente le dio vida. Wario Land. WarioWare llegó para reemplazar a Wario Land como la franquicia estelar de Wario. WarioWare nació en la Game Boy Advance, mientras que Wario Land murió en la Game Boy Advance. Como fan de los plataformeros, siempre me gustó más Wario Land. Que Nintendo tenga plataformeros que no sean Mario siempre me pareció importante porque son variedad de opciones y algunos de esos lo superan en calidad. Por mucho tiempo culpé a WarioWare de la ausencia de Wario Land, con lo que he dicho hasta ahora tendría sentido pensarlo, ¿no? La imagen de Wario fue trasladada a otra franquicia mucho más importante, dejando a la otra en las sombras. Pero la culpa no fue de WarioWare, ni de alguien conspirando específicamente en contra mía dentro de Nintendo. Fue una simple decisión de negocios. La decisión de RD1 de convertir a Super Mario Land en Wario Land, a pesar de ser a mi punto de vista la mejor decisión en la industria del videojuego, no fue muy sabia para las ventas. Super Mario Land 1 y 2, por ser Mario, se posicionaron como los juegos más vendidos de la Game Boy instantáneamente. El primer Wario Land fue un éxito y con 5 millones de copias vendidas en total se mantiene a la fecha de este video como el juego de Wario más vendido, incluso por encima de cualquier WarioWare. Pero no nos hagamos tontos. Ese récord será roto muy pronto. Wario Land, conforme progresaron sus entregas, vendía menos, tristemente. WarioWare resultaba no solo más exitoso, sino también más rentable. Hacer microjuegos sonsos era ciertamente más sencillo que diseñar un plataformero con aires de Metroidvania. Wario Land 4 se considera el último Wario Land clásico, pero no fue el último plataformero de Wario. Poco después llegó Wario World en 2003 para la GameCube, desarrollado por RD1 y Treasure. Wario World es un curioso intento de llevar la fórmula de Wario Land al 3D. No se considera una joya ni mucho menos, pero a mí me gusta mucho. Su sistema de combate es genial. Pero ese mismo año también llegó a la GameCube WarioWare Mega Party Games, que no era más que el WarioWare de la Game Boy porteado a la GameCube añadiendo multijugador. A ver, les repito la comparación que estoy haciendo. Un port de Game Boy Advance contra un plataformero 3D, ambos de Wario. ¿Cuál creen que vendió más? Exacto, el port. Cuando llegó la hora de poner cara a cara a un plataformero de Wario contra un WarioWare, este último mostraba superioridad en ventas, aparte de que sin problemas podían sacar más de un WarioWare por consola, cosa que con Wario Land no era tan sencilla. Aún así, hubieron intentos por revivir Wario Land que simplemente fallaron. En 2008 fue lanzado Wario Land Shake It para la Wii, un intento por revivir la franquicia. Este juego es para muchos el mejor Wario Land por la cantidad de detalle que hay en este. La animación fue hecha a mano, dibujaron a Wario como 500 veces nomás para que se viera lindo al caminar. Pero frente a WarioWare Smooth Moves, también un serio contendiente a ser el mejor WarioWare, no tuvo caso. Pero, ¿esto es malo? No, en absoluto.
Como fan del personaje me encanta que hayan renovado a Wario de una manera tan creativa. Wario fue hecho para ser un rival de Mario, sí, pero jamás me imaginé que tendría una serie de juegos y un universo completamente distinto a él. Incluso en Smash Bros es considerado una franquicia distinta a Mario. En el universo de WarioWare pareciera que Mario ni siquiera existe fuera de ser un videojuego. Es una situación muy singular. Tengo mis resentimientos ya que yo siempre fui más de plataformeros y ver cómo esta serie acapara toda la atención me hace pensar que tal vez seguiremos sin ver un Wario Land por mucho tiempo. Pero como fan del personaje de Wario, me pone muy alegre ver que es una cara vigente en Nintendo. WarioWare me gusta muchísimo, su creatividad tan aleatoria e irreverente me encanta. No puedo evitar reírme de vez en cuando, y creo que ese era uno de los objetivos clave con Wario cuando fue concebido para Wario Land. Es una caricatura, una burla. WarioWare tiene personajes y entornos construidos tomándolo como referente. La música, los personajes, los juegos, todo da en el clavo con Wario. WarioWare podrá seguir existiendo incluso después de mucho tiempo, y eso me pone muy feliz, porque Wario llegó para quedarse. Pero a veces me cuestiono, ¿en verdad tenían que usar a Wario? Piénsenlo, pudieron crear un personaje original o incluso tomar a otro prestado que no fuera Wario. Mi personaje favorito absoluto de WarioWare es Jimmy T. Sus temas musicales siempre son mis favoritos de cualquier WarioWare, y también me encanta su estilo. Cada que lo veo pienso, además de que definitivamente se parece a mí, que él pudo ser el protagonista de la serie. ¿Qué tal si en lugar de tomar a Wario tomaban a un personaje inspirado en Wario? Jimmy T cumple ese carácter, tiene nariz y bigote extravagantes. En una línea de tiempo alterna, WarioWare se llama Jimmy Jams y no hay manera de que me saquen esa loca idea de mi cabeza. Si me dijeras que Wario y Jimmy T son de una misma raza o algo así, te creería. Me dirán, ¿cómo que razas? Sí, como en Dragon Ball existen los Saiyajines y a pesar de que son medios distintos los unos de los otros, siguen compartiendo características. Pero ¿y si hubieran usado a Waluigi?